aquí, terminamos con estas propiedades de disolventes comunes, ¿cierto? Es decir, a ustedes les van a dar las constantes ebullioscópicas, las constantes crioscópicas, o ustedes la buscan por internet. Recuerde que es una prueba donde usted tiene todo disponible, usted tiene todas las pruebas que ustedes se le hacen acá, es con libro abierto, con internet, con clases, con guías, todo abierto. Pero menos la ayuda de compañeros, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dicen la llamada a otra persona? Entonces, dentro de esas, si yo no les doy, por ejemplo, una constante ebullioscópica, una constante crioscópica, ustedes la buscan en internet, la buscan en un libro. Bien, la última propiedad coligativa es la presión osmótica. El proceso de ósmosis, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando eran chicos a uno le enseñaban el proceso de osmosis como el movimiento neto de agua a través de una membrana, ¿sí? Entonces yo acá tengo una membrana, ¿sí? Y las moléculas de agua, que son las azulitas, pasan a través de esa membrana, ¿ya? Eso es ósmosis, solamente. Ahora, si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, que al lado y lado de la membrana hay agua y hay agua destilada, ¿para qué? Para asegurar de que no tenga ningún soluto. Hay agua pura, ¿sí? Agua solita. Entonces, la cantidad de moléculas de agua que pasa para acá es la misma cantidad de moléculas que pasa para el otro lado, ¿sí? Eso quiere decir que el movimiento osmótico neto no existe, porque se mueve para un lado en la misma proporción que se mueven hacia el otro lado de la membrana. Entonces, en el transcurso del tiempo, si usted toma los volúmenes al lado y lado de la membrana, van a estar iguales, ¿cierto? En todo momento. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento osmótico neto. Se dice entonces que el potencial osmótico del agua destilada es cero. El potencial osmótico lo vamos a llamar con una pi mayúscula. ¿Y a qué se refiere el potencial osmótico? Es como el potencial químico, viene del potencial químico. ¿Por qué? Porque resulta que estas moléculas para pasar por esta membrana es porque tienden a escaparse de acá a acá. Es decir, tiene un potencial químico a este lado. Y estas de acá tienen también un potencial químico a este otro lado. Como a los dos lados tienen la misma concentración, porque no, en realidad no tienen ningún soluto ni nada, es la misma molécula de solventes, pura, solito. Entonces, la tendencia de escape es igual a lado y lado. Finalmente, si usted hace un delta de potencial químico, esto le va a dar igual a cero, ¿ya? Porque hay una igualdad de potencial químico. Entonces, como es una membrana y es agua la que pasa a través de la membrana, en lugar de llamarlo potencial químico, lo llamamos potencial osmótico. ¿Okay? Bien, entonces el potencial osmótico del agua destilada es cero. Ahora, agreguémosle soluto, que son las pelotitas rojas. Fíjense en el movimiento, entonces, del agua a través de la membrana. Ahora disminuye con respecto al agua pura, ¿sí? ¿Por qué? Porque las moléculas de agua se agregan sobre las moléculas de soluto y su energía cinética disminuye. Entonces, por lo tanto, el potencial químico, si bien si la concentración es la misma al lado y lado, entonces va a haber un potencial osmótico neto igual a cero también. Pero si yo comparo con este potencial osmótico, entonces el potencial osmótico de esta solvente con soluto es menor que el potencial osmótico de del agua pura, porque el potencial aquí va a ser mayor, va a haber mayor energía, las moléculas se van a poder mover más libremente a través de la membrana, entonces va a haber un mayor flujo de
a pesar de que el movimiento neto sea igual a cero, ¿no? Aquí también, si al lado y lado está la misma concentración, el movimiento osmótico neto sería igual a cero, pero si comparamos este con el anterior, entonces el potencial osmótico de este es menor que el del agua. Ahora vamos a tener otra imagen donde ustedes tienen a un lado agua pura y al otro lado agua con solvente. Perdón, agua con soluto, que es la disolución. Entonces, aquí ya no lo tengo animado, ¿sí? Como los anteriores, pero también hay un movimiento osmótico. ¿Ya? Ahora, la pregunta para ustedes. ¿En qué lado de la membrana el potencial químico es mayor? ¿En qué lado de la membrana el potencial? En el del solvente puro, dice Daniel Sastre. A ver, Daniel, tú dices, el potencial aquí es mayor que el potencial de acá. Exactamente, muy bien. Por lo que acabamos de decir, el potencial del agua pura es mayor al del potencial químico del solvente. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el agua? ¿Hacia dónde se va a mover mayor cantidad de agua? ¿Hacia la solución o hacia el solvente puro? Porque ambos tienen agua, ¿no? Y por la membrana solamente pasan las moléculas de agua, no el soluto. Entonces, perdón, ¿hacia dónde van las moléculas? ¿Hacia dónde va el movimiento mayoritariamente de agua? ¿Hacia la solución o hacia el solvente puro? ¿Hacia la solución? Sí, hacia la solución, porque la tendencia de escape es mayor del solvente puro hacia la disolución. Tienen una mayor energía cinética las moléculas de agua de este lado, así que hacia la disolución. O sea, si nosotros tocaríamos escribir hacia dónde es el flujo neto de agua, sería hacia este. Ahora, si hay un flujo mayor de agua hacia en esa dirección, y yo tengo un indicador de flujo acá, esto va a ir disminuyendo, ¿sí? Y esto va a ir aumentando, porque aquí va a ir entrando más agua, más de la que sale, ¿no? Hacia el solvente puro. Entonces, para yo igualar la cantidad de agua al lado y lado, yo aplico una presión, ¿sí? Presiono ahí, con este émbolo e igualo el flujo. En ese momento obligo al sistema a igualar el potencial químico al lado y lado, ¿sí? Entonces, el potencial químico del solvente puro va a ser igual al potencial químico de A en la disolución, ¿sí? Entonces, lo obligo. Así que esta presión que se ejerce se llama presión osmótica. La presión que se ejerce para poder igualar estos potenciales químicos, ese potencial osmótico, ¿cierto? Se llama presión osmótica, ¿sí? Porque finalmente es como la presión que está ejerciendo esa agua a través de esta membrana que está entrando, ¿no? Entonces, si yo aplico esta presión para igualar el flujo, estoy midiendo de alguna forma esa presión osmótica. Entonces, esto se basa en la igualdad, o sea, en este momento los potenciales químicos estarían iguales. Antes de aplicar la presión, el potencial químico del agua pura es mayor que el potencial químico del agua en la disolución. Y cuando aplico esta presión, entonces el potencial químico del agua pura va a ser igual al potencial químico del agua en la disolución, pero aplicando esta presión osmótica, ¿sí? Entonces, a partir de esta igualdad de potencial químico debido a esta presión osmótica que se ejerce,
es que se obtienen una expresión, ¿ya? Pero antes de mostrarles la expresión, esto yo lo puedo hacer de manera artesanal, ¿sí? Puedo medir la presión osmótica porque de pronto aquí tengo agua, ¿cierto? El agua va a ingresar a través de una membrana y esto va a aumentar el flujo, entonces la columna, ¿sí? Al medir esta columna, yo podría calcular aproximadamente la presión osmótica. Lo mismo, bueno, lo mismo se hace, pero más sofisticadamente con un osmómetro que es este. Ahora, a partir de la igualdad de potencial químico se obtiene esta expresión, ¿sí? No vamos a deducir la fórmula, pero a partir de esa igualdad, la deducción está en el libro de Atkins en todo caso, es igual, la presión osmótica es igual a RT por la concentración molar de la disolución, ¿ya? Entonces, obviamente la presión osmótica, como todas las propiedades coligativas, dependen de la concentración de la cantidad de soluto que haya en la disolución. Esta ecuación se llama la ecuación de Van Hoff y la pi mayúscula es la presión osmótica en atmósferas y B, en paréntesis cuadrados, es la concentración molar, es decir, mol por litro de disolución. Entonces, estas propiedades coligativas y esta también, la presión osmótica, se utiliza mucho para la determinación del peso molecular de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, los bioquímicos, muchos de los bioquímicos trabajan en esto, en determinar el peso molecular de las proteínas. Ustedes saben que la identificación de las proteínas, caracterización de las proteínas que son tan importantes a nivel bioquímico, es muy importante identificar las proteínas y una de esas formas es a través de las propiedades coligativas, en este caso de la presión osmótica. Vamos a hacer algunos ejercicios de cómo podemos a través de las propiedades coligativas calcular el peso molecular o la masa molar de las proteínas, que a veces no sabemos qué tipo de proteínas hay y a través de estas propiedades nosotros podemos caracterizar, ayudar a caracterizar. También para los químicos también es muy interesante la determinación del peso de polímeros sintéticos que a veces se hacen en el laboratorio, o sea, que se hacen, los sintéticos son los que se hacen en el laboratorio y a veces se requiere, muchas veces se requiere caracterizarlos, entre ellos saber cuál es el peso molecular o su masa molar, también los polímeros naturales, ¿ya? ¿Por qué estas moléculas? Porque estos no son permeables a las membranas. Entonces, por eso es de gran utilidad las propiedades coligativas, en especial la presión osmótica. Bien, y con esto entonces terminamos esta materia. Los ejercicios que vamos a hacer son para repasar, por ejemplo, va en orden, este ejercicio aplica la primera propiedad coligativa, que es la disminución de la presión de vapor y eso, aplica esa. Esta segunda aplica la disminución del punto crioscop de congelación, ¿cierto? Esta tercera aplica, a ver, también la disminución del punto de congelación y esta aplica, aplica la presión osmótica. Bien, ya chicos, vamos a hacer estos ejercicios entonces, ¿sí? En orden. Primero, ustedes ya disponen de su... Yo les envié, les subí el PDF de estas diapositivas, así que traten de resolver esto. Yo les voy a dar, a ver qué hora son. Son las 5:55. Ya. Les voy a dar 5 minutitos
para que ustedes traten de resolver el ejercicio, lo piensen, lo que hay que hacer, y en 5 minutos más yo les voy a preguntar, así como a ustedes directamente, si no hay ningún voluntario, empiezo a nombrar personas para que ustedes me puedan decir cómo les fue en el ejercicio. ¿Ya, chicos? Ahí les queda el ejercicio. Voy a detener la grabación, a pausarla. Ahora, si me puede repetir la pregunta, por favor. Que si al sacar la fracción molar con la ley de Raoult, esa fracción de molar, perdón, correspondería a solamente los moles del 2-propanol, o también está el compuesto orgánico. Eso, bien, buena pregunta, mira. Si tú, como Daniel y tú, de los que me respondieron, ¿cierto? Usaron la ley de Raoult, que es para la que se usa para la disminución de la presión de vapor, ¿cierto? Que es esta, ¿no? Fíjate que tú le colocas, si A es el solvente, ¿ya? Bueno identificar. A es el solvente, ¿ya? Y B es el soluto. Uy, esa me quedó monstruosa. Bien, entonces, si nosotros tenemos esto, esta fracción molar es la del solvente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de una fracción molar, es porque estamos hablando de si tenemos una, tenemos la otra, porque nosotros sabemos que fracción molar de A más fracción molar de B en una mezcla que solamente tiene A y B, ¿sí? Es igual a 1. Así que A y B serían, si son las dos únicas sustancias, es 1. Si tú conoces A, conoces B, ¿sí? Por diferencia. Entonces, por eso la fracción molar es del 2-propanol, pero contiene la información del soluto. No sé si me entiendas. Sí, profe. Sí, ya. Entonces, bien, ustedes obtuvieron la fracción molar de A porque, bueno, les dieron una presión parcial, una presión de vapor del 2-propanol puro, y le dieron la presión parcial del 2-propanol cuando ya tenía soluto. Entonces ahí pueden obtener la fracción molar del 2-propanol, ¿sí? Entonces, una pregunta que me hicieron en algún momento, por ejemplo, ¿qué es el compuesto orgánico? Si el compuesto orgánico es el solvente, pues es que si te dicen que el 2-propanol es el solvente, el compuesto orgánico va a ser el soluto, no volátil, ¿no? Porque no lo identifican. Entonces, el compuesto orgánico no volátil es el soluto porque no está identificado, entonces no se confunde con el 2-propanol. Entonces, ya despejamos simple. ¿Esto cuánto les dio? No hay que transformarlo en atmósferas, nada, porque son las mismas unidades, pascales y pascales, kilopascales en este caso, ¿cierto? Eso les dio 0,9924. Fíjense, chicos, los números, para que no me cometan el error, por favor, de trabajarme con una, dos o tres cifras significativas. Trabajen con 4 cuando trabajen fracción molar, por favor. 0,9924, muy bien, Daniel. 0,9924 sería la fracción molar de A. Es muy cercano a 1. Quiere decir que 1 menos esto es la concentración del soluto, es decir, es una disolución muy diluida, ¿ya? Pero aún así alcanza a disminuir la presión, bueno, la disminuye súper poquito, si ustedes se fijan, si es de 50 a 49, 62 kilopascales. Pero ustedes saben que trabajando esto a escala industrial es importante, ¿ok? Bien, entonces tenemos cuando se disuelven 8,69 gramos y me están pidiendo la masa molar del compuesto, del soluto, ¿sí? Porque necesitamos identificarlo, por cualquier motivo que en su vida laboral se les ocurra, se les presente.
Entonces necesitamos calcular esa masa molar. Entonces recordamos de química general que la masa molar, coloquémosla como masa de B, ¿cierto? M mayúscula de B. Están unidades de moles, perdón, de gramos por mol, ¿cierto? Y si están esas unidades, entonces quiere decir que yo necesito la cantidad de sustancia, que en efecto la tengo, porque me dicen que tengo 8,69, no confundan las cantidades que les dan acá, porque aquí es 8,69 gramos del soluto, y esta es la molaridad, perdón, y esta es la masa molar, que son gramos de soluto, dividido moles del soluto, ¿ya? Y este es lo que necesito, calcular las moles del soluto. La fracción molar, yo sé que la fracción molar, como la necesito en términos del soluto, yo puedo decir que es fracción molar de soluto, es moles de soluto, dividido moles totales. Y las moles totales son las moles de A más las moles de B. Es decir, que lo que yo necesito despejar es las moles de B. ¿Sí? Ahora, yo puedo hacer lo siguiente, pues, bueno, necesito despejar las moles de B, ¿ya? Entonces, necesito la fracción molar de B. La fracción molar de B es 1 menos la fracción molar de A, que es 0,9924, y listo. Y ahí tenemos la fracción molar de B. 1 menos 0,9924. 0,0076. 0,0076. Súper chico. Ya no necesitaba ni calculadora en todo caso. Bien, con ese dato ya tenemos entonces ¿sí? Esta es mi incógnita, pero podemos sacarle el número de moles de A. ¿Cómo lo sacamos? Porque de A del solvente yo tengo, que es el 2-propanol, es decir, ya tengo una estructura, una fórmula química que me puede, o el nombre, que me permite tener la masa molar, ¿cierto? Esto es 2-propanol. Esto sería OH por acá. 1, 2, 3, 4. 4 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿Ya? Esto sería C3H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8O. ¿Ya? Entonces tengo la masa molar, ¿sí? Y ustedes saben que las moles de A son los gramos de A, que me da el ejercicio, dividido la masa molar de A. ¿Ya? Entonces tengo 250 gramos del 2-propanol, dividido la masa molar, que ustedes la pueden sacar, ¿no? Ese 3H8. ¿Ya? Y de esa forma obtienen el número de moles de A. Y despejan, ¿sí? Aquí despejan, porque ya todo ese número, ya pueden despejar número de moles de B. No sé si tienen problemas con el despeje, espero que no, chicos. Y sería eso. Esa sería la forma de... Ustedes lo pueden terminar de resolver ahí. Vamos a ir a un receso. Son las 18:15. No sé si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio. Ya.
Entonces, el despeje de esto, estamos en el despeje de esto, y listo, mira, acá tienes 0,0076 por 4,16. ¿Eso cuánto le da? 0,076 por 4,16. Y eso le da un número. Y a eso le tienes que sumar. ¿Cuánto te da? 0,0316. 0,0, ¿así? Sí. 0,0316 más 0,076 por NB, ¿cierto? Que multiplico este por este, igual a NB. ¿Ya? Y ahí despejamos NB porque este me quedaría 1, sí, serían 0,0316 igual a 1 o a NB, no sé, sí, a 1 menos 0,0076, que lo pasé al otro lado, y esto entre paréntesis, NB. No sé si me sigue, si me están siguiendo. Sí, profe. Y listo, ahí despejas. ¿Ya? Eso te da 0,0316 dividido 1 menos 0,0076. Eso da 0,0318. ¿Ya? Porque despejo NB. Entonces, NB me da 0,0318 moles. ¿Ya? Y listo, eso lo pongo acá. Cero coma 0,0318 moles. Y esto sería igual 8,69 dividido lo anterior. 273 gramos por mol. ¿Ya? ¿Listo? Ya, profe. Muchas gracias. Bien. Ok. Ya, el otro ejercicio es este de calcular el punto de congelación de un vaso de agua de volumen en el que de agua de 200 ml de volumen en el que se han disuelto 10 gramos de glucosa. Ya, aquí nosotros tenemos un dato que no, hay un dato que no tenemos porque fíjense que en este ejercicio, a ver si soy capaz de escribir acá en el PPT, me están hablando del punto de congelación. Entonces tengo que usar la expresión de disminución del punto de congelación, que sería ¿no? Esta fórmula, menos K sub CR por la molalidad, ¿cierto? Entonces, yo tengo un volumen y tengo los 10 gramos de glucosa. Es decir, que con esto me las tengo que arreglar para calcular la molalidad. Y la constante crioscópica no me la dieron. Entonces yo voy a un libro, a Google, a donde quiera, un sitio confiable en todo caso, y busco la constante de fusión del agua porque es una disolución acuosa, ¿no? Entonces es una constante crioscópica y sería 1,86 grados centígrados dividido molalidad. Esto es molalidad, ¿ya? Entonces la molalidad es un mol por kilogramo, ¿sí? Así que tenemos que K sub CR es para el agua, que es el solvente, es 1,86 Kelvin o grado centígrado, a lo mismo, por
divido la molalidad y esto es, a ver, si este es mol por kilogramo, este es kilogramo por mol. Kilogramo por mol. Esas serían las unidades. ¿Ya? Entonces, tenemos la constante crioscópica. Y la molalidad, entonces, sería molalidad. ¿Qué es molalidad? ¿Se acuerdan de la expresión? ¿Mol en kilogramos? ¿Ah? ¿Mol en kilogramos? Mol de soluto, ojo, mol de soluto en kilogramo de disolvente. ¿Ya? Es importante. Y nosotros aquí podemos decir A es el solvente, ¿cierto? En estos ejercicios es bueno que ustedes identifiquen a B, B, como el soluto. ¿Ya? Bien, entonces, las moles de las podemos sacar con los 10 gramos, porque la glucosa, ustedes saben que es 6H12O6, entonces teniendo la masa molar y los gramos, puedo sacar las moles de glucosa, ¿ya? Los kilogramos de disolvente los sacamos con el volumen del agua. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que la densidad del agua es 1 gramo por cada ml. Quiere decir que si tengo 200 ml, tengo 200 gramos, ¿ya? De agua. Por lo tanto, esto sería el número de moles de B, que es lo que me da ahí, y esto sería 2.02 kilogramos, dividido 2.02 kilogramos. Ahí ustedes calculan el número de moles de B, les va a dar la molalidad y por último obtienen el delta T. ¿Sí? Bien. Les voy a dejar esbozados los ejercicios, ¿ya? Para ver si alcanzamos a ver algunas correcciones de la prueba, ¿no? Y ustedes los pueden resolver en la casa, ya con esto, con esta explicación, ustedes los terminan. ¿Listo? Ya, el próximo, voy a hacer mejor este que está más cortico y después me vuelvo al otro, por tiempo, ¿no? El otro es la presión osmótica, ¿ya? El otro me dice que me dan una presión osmótica, ¿ya? Y yo sé que la presión osmótica la fórmula es R por T por la concentración molar, ¿ya? Y me dicen que esta presión osmótica es de 99 kilopascales. Bien. ¿Qué es lo que me piden? Me piden calcular el punto de congelación, ¿sí?, de la disolución. Y esta disolución es acuosa. O sea que vamos a usar el mismo K sub CR que ahorita vimos en la tabla, ¿sí? Y vamos a necesitar la molalidad de la disolución. Entonces, aquí el asunto es que con la presión osmótica, ustedes pueden despejar aquí porque tienen la temperatura, tienen el R, ustedes despejan la molaridad. Entonces, la respuesta les va a dar el número de moles del soluto, el número que le dé, cualquiera que este sea, le va a dar el número de moles del soluto dividido el número de, por cada litro de disolución, ¿sí? Ese es el dato que le va a dar la concentración molar. Pero usted necesita las moles del soluto por cada kilogramo de disolvente, ¿sí? Cuando el solvente es agua, escuchen y por favor anoten esto. Cuando el solvente es agua,
nosotros podemos asumir que la disolución, que la densidad de la disolución puede, y la concentración es baja, ¿cierto? Puede ser aproximadamente igual a la concentración del solvente. Si este solvente es agua, entonces usamos que la densidad es 1 gramo por ml. Por lo tanto, si hacemos estas dos asunciones o estas dos consideraciones, la molaridad que ustedes calculen aquí va a ser exactamente la misma molaridad, ¿sí? Si considero esto, ojo. Eso sí, esto funciona cuando ustedes tienen solvente como solvente agua. ¿Ya? Esto funciona porque tienen como solvente agua, que ustedes saben que la densidad, 1 gramo es 1 ml aproximadamente, y funciona si no le dan la densidad de la disolución. ¿Por qué? Porque la densidad de la solución ustedes la asumen igual a la densidad del solvente. ¿Ya? Y así se hace este ejercicio. Esas son las consideraciones que hay que hacer. ¿Preguntas y dudas con respecto a la forma de resolver este ejercicio? Bueno, ahí ustedes lo hacen, chicos, lo terminan de resolver y me cuentan cómo les va, ¿ya? El otro y el último que vamos a revisar hoy, este es un poquito más complejo, pero no porque sea difícil, sino porque tiene álgebra y a veces a ustedes les complica el álgebra y les complica un poquito, perdón, voy a ir a la pizarra, pero con este ejercicio grabado, ¿no? Copiar. Yo me he dado cuenta que a ustedes les complica el relacionar con la química general los ejercicios. ¿Ya? Como que ustedes piensan que la química general ya pasó y ya no la vuelven a necesitar. Y aquí sí se necesita. ¿Mm? Entonces, porque esto es más química general que realmente propiedades coligativas, porque para propiedades coligativas usted hace aplica la fórmula y ya. Ahora, necesitamos saber la química general, porque en realidad si ustedes como químicos o bioquímicos siempre van a necesitar los cálculos básicos y aquí aprovechamos para repasarlos, ¿no? Entonces aquí me dicen, suponga 300 gramos de benceno. Suponga que en 300 gramos de benceno se disuelven 6 gramos de una mezcla. Entonces, esta es una mezcla que tiene dos solutos. Dice, una mezcla que contiene naftaleno y contiene antraceno. Cuando la disolución se enfría, empieza a congelar a una temperatura de 0,70 grados por debajo del punto de congelación del benceno puro. Calcule la composición de la mezcla teniendo en cuenta que la constante crioscópica para el benceno es 5,1 Kelvin kilogramo por mol. Fíjense, aquí lo interesante es que una mezcla con dos componentes, con más, inclusive yo podría calcular la composición de una mezcla en una disolución con propiedades coligativas, midiendo, por ejemplo, cuánto disminuye el punto de congelación, ¿ya? Las propiedades coligativas se usan mucho en la industria química, en la industria alimenticia, en la industria, o sea, química y alimenticia se usan mucho las propiedades coligativas y en investigación. Bien, entonces, tenemos una disolución, ¿sí? Y en esta disolución lo que tenemos es una mezcla, tenemos dos solutos, ¿sí? No uno. Y aquí tenemos 300 gramos del solvente, que es benceno, ¿ya? Y estas dos
los gramos, vamos a colocar gramos de antraceno y gramos de naftaleno, que no sabemos cuántos son, ¿ya? Pero que sumados son 6 gramos. Sumados, los gramos de antraceno y los gramos de naftaleno. Y lo que me está diciendo es que al agregar 6 gramos de esta mezcla en 300 gramos de benceno, ¿sí? De benceno, entonces lo que sucede es que el delta T, ojo con esto, porque dice la temperatura de fusión disminuye, empieza a congelar a 0,70 por debajo del punto de congelación del benceno puro. Y te dan el punto de congelación del benceno puro. Pero no empieces a restar 5,5 a menos 0,70. No. ¿Por qué? Porque lo que usted le están dando aquí con el 0,70 ya es el delta T. ¿Sí? Porque le están diciendo, esta disolución está congelando a 0,70 grados centígrados, ¿cierto? Por debajo del punto de congelación normal del benceno puro. Entonces, eso sería. Recuerden que los deltas en grados centígrados son los mismos deltas en grados Kelvin. No cometan el error de transformarlos a Kelvin. No. El delta es el mismo, ¿no? 0,70 en grados centígrados como delta es 0,70 grados Kelvin. Ya, esto en estricto rigor debería tener un menos porque es una disminución, ¿sí? Una disminución. Pero no importa eso para efectos del ejercicio, no es que importe mucho, a menos que mientras usted lo tenga claro. Ahora, me piden la composición de la mezcla y ese es el punto complejo, ¿sí? Porque si a mí me dan el delta T y me dan, ¿yo qué puedo calcular aquí? Necesito las moles en realidad. La molalidad, lo que me puede dar este dato, ¿cierto? Si me dan la constante crioscópica, lo que me puede dar este dato en realidad es la molalidad, ¿sí? O sea, con las propiedades coligativas, como la disminución del punto de fusión, yo puedo calcular la molalidad de esa disolución, ¿ya? No le voy a colocar B porque se puede confundir con benceno, ¿no? Entonces, ahí puedo calcular la molalidad, ¿sí? Como delta T dividido la K sub CR. Y ahí ustedes obtienen la molalidad. Esa molalidad es muy importante que ustedes sepan qué es, ¿ya? Porque esa molalidad es mol de soluto por cada kilogramo de solvente, ¿ya? Entonces, hagámoslo en realidad. Esto es 0,70 dividido la constante crioscópica. 0,70 dividido la constante crioscópica, que es 5.1. ¿Sí? Esto sería la molalidad 0,137. Y las unidades me dan el mol por kilogramo. Así que significa que por cada kilogramo yo tengo 0,137 moles de soluto, ¿ya? Por cada kilogramo de disolución, de solvente, perdón, tengo 0,7 kilogramos de soluto. Eso significa esta molalidad. Ahora, lo que me están diciendo acá es que yo no tengo 1 kilogramo de solvente. Tengo 300 gramos nomás. Entonces, si tengo, Profe, dígame. ahí le da 0.137 o 0.127. 37. Porque es Y ahí, 0,70 dividido 5.1. ah, ya.
Sí, lo anoté mal. Este es 0,137 mol por cada kilogramo. ¿Ya? Es una maravilla cuando uno aprende a trabajar con las unidades, a leerlas, porque aquí podemos hacer esto. Pero yo de benceno no tengo 1 kilogramo, sino que tengo 0,3 kilogramos. Entonces, en realidad, en esta disolución, yo tengo tengo 0,137 por 0,3, 0,0411. Entonces, en realidad, en estos 300 gramos, de acuerdo a la modalidad obtenida, yo tengo 0,0412. O con las cifras significativas, mire la cantidad con las que trabajo. 0,0412 moles. Moles de soluto. Y recuerden que el soluto es la suma de las moles de antraceno más las moles de naftaleno, ¿cierto? Porque estas son las moles de soluto y el soluto está formado por antraceno y naftaleno. Entonces, si yo tengo, estos son moles totales, ¿sí? Que es igual a eso. A ver, del antraceno y del naftaleno yo conozco también el peso molecular porque tengo la fórmula química. ¿Ya? Entonces, teniendo el peso molecular, recuerden, o la masa molar, recuerden que la masa molar es gramos por mol. ¿Ya? Entonces, y tengo los gramos totales. A ver, si la masa molar es gramos por mol, las moles son gramos dividido la masa molar. Y las masas molares las tengo. ¿Ya? Entonces, miren. Y ya lo que viene hasta aquí es propiedades coligativas. El resto es química general, ¿sí? Pero que es importante para poder terminar el ejercicio. Por ejemplo, el número de moles totales es moles de antraceno más moles de naftaleno. Y este valor yo lo tengo, que es 0,0412. Las moles de antraceno son gramos de antraceno dividido la masa molar del antraceno, más los gramos de naftaleno dividido la masa molar del naftaleno. Fíjense que lo que me preguntan es cuánto de estos 6 gramos corresponden a antraceno y a naftaleno. Entonces, estos se me convierten en números. Ahí el que me haga rápidamente la masa molar del naftaleno y del antraceno me podría dar estos números. Y estos dos son mis dos incógnitas. Pero resulta que como estos dos suman 6, entonces yo podría decir, los gramos del naftaleno son 6 menos los gramos de antraceno. ¿Sí? No le coloco X para que no se confunda con ninguna fracción molar. Entonces esto ya me queda así. 0,0412 gramos de antraceno. ¿Cuánto es la masa molar del antraceno? Y los gramos de naftaleno, que son 6 menos gramos de antraceno. Dividido la masa molar del naftaleno. ¿Cuánto les dio esto? Masa molar de antraceno y el naftaleno. La primera me dio 170, o sea, lo busqué y me dio 178,23. 178,23. ¿Y este? Antraceno. 128. Listo. Entonces fíjense que ya les queda una ecuación con una sola incógnita, que es los gramos de antraceno. Eso
Eso sería este ejercicio, solamente ahí despejen. Ya no es difícil, chicos, despejar. Es álgebra, ¿no? Para que ustedes practiquen su álgebra. Eso sería este ejercicio. Ya, y ahí tienen preguntas, dudas. Me queda corto el tiempo siempre. ¿Ustedes tienen práctico, tienen otro práctico o no?